Buenas noches, muchas gracias al Laboratorio Casasco por generar esta reunión. Espero que sirva para pensar un tema que desde mi punto de vista no todos lo tenemos bien incorporado en la práctica diaria en el manejo de los pacientes con asma. Intentaremos por un rato, aunque sea, salir del COVID y de la terrible situación que estamos atravesando, no dejando de recordar a todo el personal de salud que tan mal la está pasando en estos momentos. El tema que vamos a abordar es el de asma y la relación de esta con las bronquiectasias. Para los que no recuerdan, el término asma lo usó por primera vez Hipócrates, alrededor del año 400 a.C. Lo describió como un síntoma, el jadeo, pero no una enfermedad. Y fue luego Galeno, en el año alrededor de 130-200 a.C., quien modificó la definición inicial de Hipócrates y sugirió que el asma es una enfermedad que se caracteriza por presentar una respiración acelerada, corta y ruidosa, es decir, dificultad respiratoria pero sin la presencia de fiebre. Fíjense que en qué época y con qué precisión describieron esta patología. A las bronquiectasias, la NEC en 1819 la describió como una afección de los bronquios producida por catarro crónico o por otra enfermedad que se manifiesta con largos, violentos y repetidos golpes de tos. El asma y las bronquiectasias, como bien lo definen en esta publicación, es una relación que no está bien definida. Pero por supuesto que cada patología tiene sus características, aunque hay algunas cosas que la asemejan. El asma y las bronquiectasias están descritos como dos patologías que se relacionan, pero esta relación no está aún bien definida, como bien lo describe esta publicación del año 2016. El asma es una enfermedad básicamente inflamatoria de la vía aérea, con limitación variable del flujo aéreo. Las bronquiectasias, sin embargo, son una afectación bronquial, pero con dilatación bronquial irreversible, que es lo que caracteriza a esta enfermedad. El diagnóstico de asma y de bronquiectasias también tiene sus diferencias. El asma es una enfermedad clínica en donde el diagnóstico se basa en la demostración de la obstrucción variable del flujo aéreo, o sea, es la clínica más la alteración funcional. Las bronquiectasias, para diagnosticarla, hay que tomar en cuenta la clínica y la dilatación bronquial u otros signos morfológicos en la tomografía computada de alta resolución. O sea que el diagnóstico es morfológico. Uno es funcional y otro es en imágenes, o sea, morfológico. El asma sabemos que es una enfermedad muy prevalente, 300 millones de personas en el mundo la tienen, está presente en todos los países, independientemente de su grado de desarrollo, es la enfermedad crónica más frecuente en los niños. Se estima que en el año 2025 se sumarán unos 100 millones de asmáticos. Un 10% de estos tienen asma grave y este punto es muy importante a tener en cuenta por lo que vamos a comentar en lo sucesivo en la charla. Y la prevalencia de asma en la Argentina alcanza aproximadamente el 6% de la población según la primera encuesta de prevalencia de asma que se efectuó en nuestro país. Las bronquiectasias son consideradas actualmente la enfermedad de la tercera enfermedad de la vía aérea, junto con el asma y la EPOC. La prevalencia es muy variable según las series, muy variable. Tiene una prevalencia bimodal, o sea que aumenta en la niñez y juventud, baja posteriormente para tener un pico muy elevado después de los 65 años. Es más, se está hablando en algunas publicaciones, en algunos trabajos, que las bronquiectasias en los adultos mayores de 65 años
están presentes en aproximadamente el 1,5% de esta población. Pero esto es paradójico, la prevalencia real está disminuyendo debido a métodos preventivos, obviamente. Las vacunas, los antibióticos modernos, todo esto ha ido impactando en la prevalencia de las bronquiectasias, como son en general patologías seculares. Por supuesto que al tratar adecuadamente la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas hay menos prevalencia real, digamos, de bronquiectasias. Pero el diagnóstico, paradójicamente, como decía, está en crecimiento porque han aparecido métodos nuevos de diagnóstico, como la tomografía de alta resolución, que tiene una altísima sensibilidad para detectar bronquiectasias. Por la mayor longevidad de la población, al vivir más años, obviamente este grupo de la población es el que está más afectado por bronquiectasias, entonces la prevalencia aumenta. La duración de las enfermedades crónicas generadoras de bronquiectasias, pacientes que viven más, que se los trata de manera más superadora, digamos, y que pueden vivir durante más tiempo y que padecen bronquiectasias. También la era de trasplantes y el tratamiento inmunodepresor. Todos habremos visto este cuadro, que es bastante característico para diferenciar la EPOC, el asma y las bronquiectasias, según las características de la etiología, el papel de la infección, las bacterias más comunes en el esputo, la expectoración, obstrucción bronquial, hiperrespuesta, hallazgos radiológicos y tratamientos principales. De acuerdo a estas características, uno puede con bastante precisión decir si se trata de EPOC, de asma o de bronquiectasias. Pero la verdad es que los pacientes no vienen todos empaquetados con un contenido homogéneo en donde todas las características son muy distinguibles y que le permiten a uno decir este paciente tiene asma, tiene EPOC o tiene bronquiectasias. Y existen, sin embargo, muchos pacientes que tienen características de cada una de las patologías y que se superponen. Entonces, ahí el diagnóstico se torna un poquito más difícil. Para ir de lleno al tema que nos ocupa, que es de asma y bronquiectasias, yo voy a tratar de desarrollar la charla con 5 preguntas que la vamos a tratar de responder a lo largo de la misma. ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es la prevalencia de bronquiectasias en el asma? ¿En qué pacientes con asma hay que sospechar bronquiectasias? ¿Cuál es el impacto de las bronquiectasias en el asma? ¿Y cómo manejar a estos pacientes? La primera pregunta, entonces, sería ¿cómo se relacionan? Yo le voy a poner 3 pacientes, ¿sí? Ustedes tómense unos segundos para observar estos 3 pacientes en donde vemos desde el punto de vista funcional una obstrucción importante con una disminución de la capacidad vital forzada y 3 tomografías que muestran bronquiectasias. Uno a simple vista los ve y dice estos 3 pacientes tienen la misma patología. Bueno, en realidad el paciente número 1 es un varón de 59 años que tiene asma desde la infancia, que no fumó nunca, que tiene una IgE de 700 y eosinófilos de 500, con mal control y múltiples exacerbaciones. Este paciente, debido a que es un asmático severo, muy exacerbador, seguramente remodelado, está en tratamiento con budesonide, formoterol, tiotropio y mepolizumab. Segundo paciente es una mujer de 53 años con artritis reumatoidea, que no fumó nunca, que no tiene antecedentes de asma, que tiene IgE normal, eosinófilos normal y está en tratamiento con fluticasona, salmeterol y tiotropio. Y el tercer paciente es una mujer de 57 años, no tabaquista, asmática desde la infancia,
con una IgE mayor a 3000 y eosinófilos normales, que está en tratamiento con salmeterol, fluticasona, iotropio y prednisona. La tercera paciente es una aspergilosis broncopulmonar alérgica. O sea, fíjense, asmático, paciente con artritis reumatoidea, bronquiectasias y obstrucción, y paciente con aspergilosis broncopulmonar alérgica que característicamente tienen bronquiectasias y asma. ¿Qué es lo común en estos tres pacientes? Es que tienen bronquiectasias y tienen obstrucción bronquial. Y la verdad es que el tema de la función pulmonar en los pacientes con bronquiectasias está bastante discutido, no todos lo tienen muy claro, y últimamente han salido trabajos que dan un poco de precisión acerca de esta situación, y me parece que el más interesante es este artículo en donde estudian a los pacientes con bronquiectasias desde el punto de vista funcional. Toman 187 sujetos con bronquiectasias no fibroquísticas. El 54,3% de los pacientes tienen espirometría normal, 41,1% tienen una espirometría con obstrucción, pero si toman el estudio funcional completo, el 73,2% de los pacientes tienen signos de obstrucción, ya sea por espirometría o por atrapamiento aéreo. Y aparte, el 56,1% tiene una difusión de monóxido de carbono bajo. O sea, que en la espirometría se detectan el 41,1% de los pacientes que tienen obstrucción, pero si tomamos el estudio funcional completo, podemos detectar el 73,2% de los pacientes que tienen un signo de obstrucción. En la prueba broncodilatadora pasa algo semejante. Si uno le hace la prueba broncodilatadora y solamente le hace espirometría, encuentra un 8% que tienen respuesta positiva, y sin embargo, si tomamos en cuenta la respuesta broncodilatadora en la reversión, digamos, del atrapamiento aéreo, el 34,9% de los pacientes pueden considerarse respuesta positiva. Con lo cual, los autores concluyen que si bien en casi la mitad de los pacientes con bronquiectasias existe obstrucción en la espirometría, se recomienda el estudio de la función pulmonar completa, ya que el atrapamiento aéreo con espirometría normal y la disminución de la difusión son hallazgos frecuentes en estos pacientes. Otro tema que en la relación de pacientes con bronquiectasias y obstrucción está bastante en boga, digamos, es si el asma bronquial es causante de bronquiectasias. Y esto está bastante bien estudiado desde el punto de vista de las bronquiectasias, o sea, los que estudian a las bronquiectasias y evalúan las distintas causas, etiologías, y por ejemplo, en este artículo donde incluye 1.258 pacientes, el asma es, digamos, considerado como causa de bronquiectasia en el 3,3%. También en esta otra serie de 2.047 pacientes, el asma es considerado causa en el 5,4% de los pacientes. En general, en todas las series, el asma está dentro de las 5 o 6 enfermedades causantes de bronquiectasias, según esta publicación. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo se relacionan? Vamos a encontrar 4 formas de relacionarse. Pacientes con asma con bronquiectasias, pacientes con bronquiectasias y obstrucción, un cruce de ambas patologías, o sea, hay pacientes que pueden tener asma porque tienen un asma alérgico de inicio temprano y que en el transcurso de su vida presentan una infección importante que le deja como secuelas bronquiectasias, y ahí se cruzan las dos patologías. Y la cuarta posibilidad es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que es una patología que característicamente tiene
bronquiectasias y obstrucción bronquial. O sea, es una patología específica con una fisiopatología específica y que en general se la considera aparte de los pacientes con bronquiectasias no FQ y obstrucción. Nosotros nos vamos a referir a los pacientes con asma y bronquiectasias, que son los que en este caso vamos a analizar. La segunda pregunta que uno se haría en esta relación es ¿cuál es la prevalencia de bronquiectasias en el asma? Y en este caso, la verdad es que como ustedes ven en esta tabla, en donde incluyen varios estudios de prevalencia, observamos una dispersión de datos muy importante con una variabilidad notable en los porcentajes que va desde 35, 0,8, 67, 2,2. Bueno, ¿a qué se debe esta variabilidad tan importante? Al grupo que toman, porque depende sobre todo la prevalencia de las bronquiectasias en el asma a la severidad del asma. Este trabajo, que es un trabajo bastante interesante de 2007, incluyó 1.680 pacientes, pero incluyó todos los asmáticos, y el 3% tuvieron asma. Sí está muy bien estudiado la prevalencia de bronquiectasias en asma severa, en pacientes con asma grave, en donde hay muchas publicaciones en los últimos años que evidencian o tratan de establecer con mucha precisión qué porcentaje de pacientes con asma tienen bronquiectasias. Pero, repito, en general son pacientes con asma severo o asma grave. En este artículo, en esta publicación, los autores estudian 108 sujetos con asma grave, asma severo, y encuentran en 35% bronquiectasias, o sea, 38 de 108. Pero también encuentran en 59%, o sea, 55 pacientes, alteraciones en la tomografía, porque se habla que las bronquiectasias en el asma se pueden llegar a producir en el contexto del remodelado bronquial. En pacientes con asma severo sabemos que el asma, cuando es tan importante, de tanta duración, el bronquio se va remodelando y se va generando como una estructura bronquial más dura, más difícil de revertir, de broncodilatar, y en la progresión de esto podría pasar que por un desequilibrio de enzimas que van deteriorando la pared bronquial se generen las bronquiectasias. Y un paso previo a las bronquiectasias podría ser, como signo, el engrosamiento de la pared en la tomografía, que es lo que se observa en esta situación. Este otro artículo, también muy interesante, toman 65 sujetos con asma grave, en donde toman un grupo bien específico. Fíjense, con 3 o más agudizaciones en el año previo, con historia de expectoración habitual o notoica, excluyen la aspergilosis broncopulmonar alérgica y otras patologías causantes de bronquiectasia, pero se incluyeron los tabaquistas. En este grupo de 65 sujetos, repito, encontraron 48 de 65, un porcentaje muy importante, 73,8, con bronquiectasias, y de las cuales el 88% eran cilíndricas y el 62% eran bilaterales. Es un porcentaje altísimo, pero hay que tener en cuenta que tomaron un grupo de pacientes muy especial, muy exacerbadores, con una historia de expectoración crónica, lo cual un poco, digamos, elige al paciente que va a entrar dentro del grupo estudiado. Y en este otro grupo, en este otro estudio, también toman pacientes con asma y con asma no controlado y investigan la cantidad o el porcentaje de bronquiectasias que encuentran.
son 40 pacientes con asma severos, en tratamiento, pero no controlados. Fíjense, este grupo estaba tratado en general, la gran mayoría, todos con corticoides inhalados y broncodilatadores de acción prolongada y algunos también con LAMA, con tiotropio. De estos pacientes, el 35% era atópicos y el 22,5% tenía eosinófilos altos. Y todos, o sea, el promedio, tenían un ACT de 14, o sea que claramente eran pacientes no controlados. Y el 27 de 40, o sea, el 67,5% de los pacientes tenían bronquiectasias. También en un subgrupo, o sea, elegían bien al paciente que asmático que no estuviera bien controlado. Y la conclusión a que llegan los autores es que la bronquiectasia es común en pacientes con asma severo. La producción de esputo y el aislamiento de patógenos en el mismo puede indicar la presencia de bronquiectasia que pueden llegar a contribuir en la severidad del asma. Entonces, respondiendo a la segunda pregunta sobre la prevalencia de bronquiectasias en pacientes con asma, podemos decir que es difícil de precisar en todos los grados de asma. Los estudios que hay en general son retrospectivos en grupos heterogéneos, como decía, asmáticos graves, moderados, leves. Hay menor evidencia de la relación que en EPOC y bronquiectasia, que tiene más años de estudio. La relación EPOC-bronquiectasias tiene mucho más años y obviamente hay más trabajos, más publicaciones sobre este tema que en asma y bronquiectasias. No está clara la relación de causalidad y la fisiopatología, como les decía, hay postulaciones que se hacen, pero no está clara la relación fisiopatológica entre el asma y las bronquiectasias. Según el trabajo que les decía, de 1.680 pacientes, en donde engloban todos, no distinguen qué grado de asma tiene, el 3% aproximadamente tiene bronquiectasia, que sería un número que se está tomando como valor bastante lógico. Pero lo que está muy claro es que la prevalencia de bronquiectasias en asma está relacionada con la gravedad de esta enfermedad. Y en este caso todos los trabajos coinciden en que es mayor del 30%. O sea, los asmáticos graves, después vamos a definir bien qué grupo, pero en pacientes asmáticos graves la prevalencia de bronquiectasias es alta. La tercera pregunta que deberemos responder es ¿en qué pacientes con asma hay que sospechar bronquiectasias? Para esto tomamos algunos trabajos muy interesantes. Este paciente también toma un grupo de asmáticos severos y evalúa la cantidad de bronquiectasia que tiene con un grupo control de pacientes que tienen asmáticos severos pero con tomografía normal, y otro grupo, o sea, 49 de este grupo y 38 con asma severo con bronquiectasia, y evalúan todos estos datos que tenemos acá en la tabla, en donde establecen que la edad, la larga historia de asma, la severidad de la alteración funcional y el número de hospitalizaciones en los años previos están asociados a la presencia de bronquiectasias en pacientes con asma severo. Y no solo eso, los autores concluyen que recomiendan la tomografía computada de alta resolución en pacientes con asma grave con esta característica. Este otro trabajo es muy interesante porque es un estudio prospectivo, o sea, no es un estudio transversal, retrospectivo, sino un estudio prospectivo en donde estudian a 398 pacientes, 113 asmáticos con bronquiectasias y 285 asmáticos sin bronquiectasias. Acá toman no solo los asmáticos graves, sino los moderados, el 60% con asma grave y 40% con asma moderado. De este grupo, casi un tercio de los pacientes tienen bronquiectasia, el 28,7% tenía bronquiectasia. Tomemos en cuenta que acá estaban
los pacientes también con asma moderado, pero no controlados, o sea, eran asmáticos no controlados, graves y moderados. 28.7 tenían bronquiectasia y las bronquiectasias se relacionaron con la gravedad del asma, la presencia de expectoración crónica, antecedentes de neumonía y niveles más bajos de feno. Este es otro tema que lo están estudiando bastante y se habla que los pacientes con asma grave y feno bajo tienen más posibilidades de tener bronquiectasia. El punto de corte del feno en general se toma aproximadamente 20.5, o sea, los pacientes que tienen menos de ese nivel, en el contexto que mencionamos, podrían tener más posibilidades de tener bronquiectasias. Entonces, contestando la tercera pregunta, ¿en qué pacientes con asma tenemos que sospechar bronquiectasias? Podemos decir que en los asmáticos graves, claramente a mayor gravedad, más posibilidades de bronquiectasia. Los que tienen larga historia de asma, los que tienen deterioro severo de la función pulmonar, expectoración bronquial crónica, mayor número de exacerbaciones, hospitalizaciones frecuentes, mayor edad, antecedentes de neumonías, tabaquistas, asma no alérgicos, mayor cantidad de neutrófilos en el esputo y feno bajo, y en los pacientes con asma que tienen reflujo gastroesofágico. Es un número importante de características que determinan que podemos tener pacientes asmáticos en donde se puede sospechar que haya bronquiectasia, pero básicamente yo les diría que primero pensar si es asma grave. Si es asma grave, ver todas estas otras características. De todas estas, digamos, si sumamos asma grave más 3 o 4 de todas estas, la posibilidad de que tenga bronquiectasias el paciente es muy alta. Incluso se están haciendo scores en donde toman 4 parámetros, por ejemplo, asma grave y 3 más, y tiene una sensibilidad de alrededor del 95%. O sea que el fenotipo que nosotros podríamos denominar como fenotipo de paciente asmático con bronquiectasia es el asmático grave, que tiene una larga historia de asma, que en general tiene expectoración abundante con muchas exacerbaciones, mientras más edad también es posible. Ese sería el típico paciente en donde debemos sospechar bronquiectasia. La cuarta pregunta que tendríamos que queremos responder es cuál es el impacto de las bronquiectasias en pacientes con asma. En este caso, no hay muchos estudios que hablen del impacto en sí. Hablan sí de la asociación o de la prevalencia de algunos factores, pero del impacto no hay muchos. Sí hay algunos, como este que es muy interesante, en donde estudiaron cómo impacta en la función pulmonar la presencia de bronquiectasia. Compararon 51 pacientes con bronquiectasias y 51 pacientes con asma sin bronquiectasia, o sea, asmáticos con bronquiectasias y asmáticos sin bronquiectasias. Y estudiaron FB1, FBC, el cociente y las respuestas broncodilatadoras. Y claramente ustedes ven que en tanto el FB1, la FBC como el cociente están muy disminuidos en los pacientes con asma y bronquiectasias en relación al grupo control. Por lo tanto, la presencia de bronquiectasias en el asma impactan negativamente en la función pulmonar. Esto es algo que ya lo podemos determinar sin dudas. Este otro trabajo habla sobre los efectos de las bronquiectasias en los pacientes con exacerbación de asma, o sea, asmáticos exacerbadores. Este es muy interesante porque toman 2.200 sujetos con asma, sin distinguir gravedad, y le indicaron tomografía computada según los criterios clínicos que ellos observaron que podían tener sospecha de bronquiectasias o que en la radiografía le sugirieran la posibilidad de que tengan bronquiectasia. De los 2.270 sujetos, 2,2%, o sea, cercano al 3% que hablábamos del otro trabajo, tuvieron bronquiectasia.
de estos que tuvieron bronquiectasia los compararon con los que tuvieron asma solo, ¿sí? Sin bronquiectasia. Y evaluaron 4 aspectos: las exacerbaciones, el uso de esteroides, las visitas de emergencia y la hospitalización. Y estos 4 parámetros observaron que de manera significativa los pacientes con asma y bronquiectasias tenían mayor incidencia de exacerbaciones, mayor uso de esteroides sistémicos y mayor cantidad de visitas de emergencia. Y lo que más importante de todo esto, creo que concluyen que los pacientes que tenían asma con bronquiectasias tenían claramente una dificultad para controlar su asma. O sea que sujetos que tienen asma y son exacerbadores y tienen estos indicadores, claramente tienen dificultad para controlar su asma. Entonces, respondiendo a la 4ª pregunta sobre el impacto de las bronquiectasias en el asma, podemos decir claramente que disminuyen la función pulmonar, aumentan la gravedad de las exacerbaciones, o sea, la cantidad y la gravedad de las exacerbaciones, usan más esteroides sistémicos. Hay algunos trabajos a favor y todavía no está claramente establecido, pero habría peor pronóstico en estos pacientes, tendrían peor pronóstico. Lo que sí no hay ninguna duda es que tienen dificultades en el control del asma. La 5ª pregunta que nos debemos responder es cómo manejar a los pacientes con asma y bronquiectasia. En el manejo de este tipo de pacientes, la verdad que no hay estudios específicos que hablen claramente de cómo manejarlos, porque aparte yo creo que el estudio de estos pacientes es muy reciente. Creo que a posteriori, en el futuro, saldrán trabajos, trials publicados, en donde estudien específicamente estos pacientes. Las recomendaciones en general se infieren de otros estudios, en grupos con características similares, como el asma grave neutrofílico, la EPOC con bronquiectasias, pacientes con bronquiectasias y obstrucción bronquial, en donde podemos tener bastante experiencia o hay bastante bibliografía para basarse. En el grupo de pacientes asmáticos con bronquiectasias, en general, como dije, el manejo es más o menos similar a los pacientes asmáticos graves. Pero si lo tomamos desde el punto de vista de los pacientes con bronquiectasias que tienen obstrucción bronquial, una de las terapéuticas que se emplean son los corticoides inhalados asociados a los broncodilatadores de acción prolongada. Como en este trabajo, en donde evalúan 120 pacientes con bronquiectasias no FQ y obstrucción bronquial, a 60 le dan salmeterol y fluticasona y a 60 los controlan sin tratamiento. Y a la conclusión que llegan es que el resultado de este estudio muestra que la combinación salmeterol-fluticasona podría ser efectiva y segura para pacientes con bronquiectasias no FQ, especialmente aquellos con mala función pulmonar. ¿Qué se puede inferir de esto? Que pacientes asmáticos graves con bronquiectasias, la combinación fluticasona, salmeterol u otro LABA con corticoide inhalado podría tener su utilidad, con la cautela, con la precaución de no dar una dosis muy elevada de corticoide inhalado porque podría predisponer a la aparición de microorganismos potencialmente patógenos. Entonces, respondiendo con asma y bronquiectasia, podemos decir que el tratamiento general de asma se debe respetar. En general, todos los pacientes asmáticos graves deben recibir su dosis de corticoide inhalado, de broncodilatadores de acción prolongada, o sea, LABA, pero la dosis de corticoide inhalado hay que revisarla porque si damos una dosis muy importante y tiene bronquiectasia bien manifiesta, puede predisponer a la aparición de microorganismos potencialmente patógenos. En el asma no alérgico eventualmente podemos usar macrólidos como usamos
nosotros en pacientes con EPOC y sobre todo son muy exacerbadores, son asmáticos con asma no alérgico. Hay que realizar cultivos de esputo regularmente, se recomienda precisamente por dos cosas, por la aparición de microorganismos potencialmente patógenos y por la posible aparición de micobacterias atípicas cuando le vamos a indicar macrólidos. Con respecto a la fisioterapia, puede ser útil, sobre todo en pacientes que tienen una abundante secreción y que la kinesiología, la fisioterapia puede ayudar en estos pacientes y, por supuesto, la rehabilitación respiratoria. Y los antibióticos inhalados es todo un punto a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque son pacientes asmáticos con hiperreactividad bronquial, en donde hay que cuidar que estos antibióticos inhalados no tengan efecto colateral más importante que suelen tener, que es el broncoespasmo. Así que hay que sopesar bien, medir riesgo-beneficio y evaluar si estos antibióticos podrían ser indicados, sobre todo cuando aparece la pseudomonas o alguna bacteria de este tipo. Para terminar, como conclusiones, querría dejar 5 mensajes para llevar. Primero, que la presencia de bronquiectasias en el asma es escasamente tenida en cuenta, que en el asma grave la prevalencia es mayor, al 30%, eso es bastante claro. En pacientes con asma grave, la presencia de exacerbaciones frecuentes, entre otras situaciones, obliga a pedir una tomografía computada de alta resolución y descartar bronquiectasias, que las bronquiectasias impactan negativamente en los pacientes con asma e incrementan la dificultad para lograr un buen control. Esto también es muy claro. Para el manejo adecuado se deben tener en cuenta algunas situaciones no habituales en el seguimiento de los pacientes con asma. Muchas gracias y bueno, estoy dispuesto a sugerencias, comentarios y preguntas. Bueno, doctor Panizzotto, le voy realizando las preguntas que van ingresando por el chat. Comenzamos con la primera. ¿Hay datos acerca de la incidencia de microbacterias atípicas en bronquiectasias no FQ? Sí, hay datos. En realidad los datos que hay son básicamente de series de otros países. Yo no conozco en la Argentina datos concretos, pero sí, el porcentaje aproximado que se informa en las series es de alrededor del 10%. Sí hay que tener en cuenta que es muy importante que en el tema de micobacterias atípicas es algo que va evolucionando, va progresando, porque, como sabemos, la aparición de micobacterias atípicas en los últimos años se da porque hay un incremento importante de huéspedes inmunocomprometidos, también por el sobreuso y el mal uso de antibióticos que va seleccionando bacterias, entre ellas las micobacterias atípicas, que se podrían considerar como oportunistas, y en este sentido, incluso en Europa, por ejemplo, en países desarrollados, las micobacterias atípicas en algunos países están superando en prevalencia a las micobacterias tuberculosas. A mí me parece que lo importante en las micobacterias atípicas en este grupo de pacientes, todos los bronquiectásicos, digamos, no FQ, es saber si están presentes y por eso tratar de detectarlas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a iniciar un tratamiento con macrólidos, que se usa muy frecuentemente en nuestro país, tenemos que saber si hay micobacterias atípicas o no, para evitar que la indicación o el empleo de los macrólidos compliquen cuando están presentes estas. Perfecto. Pasamos a la segunda pregunta, sobre antibióticos inhalados. Bueno, en su experiencia, ¿qué antibióticos inhalados y cuál es la experiencia? Bueno, la verdad que en este grupo de pacientes
sea, estamos hablando de pacientes asmáticos con bronquiectasias. Este grupo de pacientes, el tema de antibióticos inhalados es complicado. Mi experiencia no es buena en este grupo de pacientes. He tenido algunos pacientes asmáticos con bronquiectasias que le he indicado antibióticos inhalados y la verdad es que la evolución no ha sido buena en algunos casos porque, como sabemos, el efecto colateral más importante de estos antibióticos es el broncoespasmo. Son pacientes muy hiperreactivos que, si bien uno prepara bien al paciente antes de administrarle los antibióticos inhalados, la verdad es que se me ha complicado en algunas situaciones, así que es un tema bastante difícil. Yo diría que siempre hay que medir riesgos-beneficios y en estos pacientes es una situación clave en donde esta medición de los riesgos y los beneficios tienen que ejecutarse muy bien. Yo he tenido pacientes, repito, con asmáticos, incluso el grupo de pacientes típico que se complica en estas situaciones, el paciente de una aspergilosis broncopulmonar alérgica que tiene bronquiectasis y se ha colonizado y se ha infectado con pseudomonas y hay que indicarles antibióticos nebulizados. Y bueno, la verdad que en general es una catástrofe complicada. Una próxima pregunta. ¿Qué consecuencias puede tener el uso de un biológico en paciente asmático grave con bronquiectasis? Bueno, sí, es una muy buena pregunta y la verdad es muy interesante. Yo tengo algunos pacientes asmáticos con bronquiectasias que están con biológicos. Son pacientes específicos que tienen asma T2, o sea, eosinofílicos o con IgE elevada, y que son asmáticos, por supuesto, y que tienen bronquiectasis. Y bueno, en estos casos, obviamente, asmáticos severos, con exacerbaciones frecuentes, le he indicado biológicos, y la verdad que en mi experiencia tengo muy buenos resultados en estos pacientes. Han disminuido la cantidad de exacerbaciones, que es lo que básicamente uno busca con el biológico, y también ha mejorado la calidad de vida, al disminuir sobre todo las exacerbaciones. Así que la experiencia es buena. Ahora, otro tema que es muy interesante también es el tema de los biológicos y bronquiectasias. Los bronquiectásicos, como comenté en la charla, se habla que sobre todo está involucrada la interleuquina 8, que no es precisamente la que más se incluyan dentro de la fisiopatología de los asmáticos. Y en este grupo de pacientes bronquiectásicos que tienen IL-8 elevada, bueno, hay algunas teorías en donde se insta a investigar biológicos dirigidos hacia esta interleuquina. Así que quizás en el futuro podemos tener algún biológico para este grupo de pacientes. Perfecto. A todos los pacientes con asma de difícil control o moderados, deberíamos pedirles, además de la espirometría, acá tengo siglas, DLCO Intacar. Claro, sí, está muy bien también la pregunta. A ver, a todos los pacientes asmáticos graves, a todos los asmáticos graves, yo no tengo dudas en que hay que pedirle una tomografía de alta resolución, sobre todo si son exacerbadores. Este grupo de pacientes, uno en general en la práctica le pide una tomografía. Ahora, si uno le pide una tomografía, se efectúa la misma y se detectan bronquiectasias, creo que en este grupo de pacientes está muy bien completar con un estudio de función pulmonar completo, digamos, sobre todo incluir la DLCO y los volúmenes. ¿Por qué? Porque si tiene una DLCO disminuida, marca un pronóstico del paciente y da una idea más precisa de
cuán complejo, cuán complicado está el parénquima pulmonar. Y los volúmenes también son importantes, como mostré en el trabajo que mencioné, porque hay obstrucciones que se detectan por atrapamiento aéreo en los volúmenes y no se detectan en la espirometría. Así que en este grupo de pacientes yo creo que sin dudas le tendríamos que hacer un funcional completo. Repito, asmáticos que en la tomografía tengan bronquiectasias, hay que estudiarlo un poco mejor desde el punto de vista funcional que con la simple espirometría. Otra pregunta más. ¿Hiperreactividad en secuelado de tuberculosis recibe igual que en asma y bronquiectasias? Está perfecto, son excelentes todas las preguntas. Sí, la verdad que el planteo es muy inteligente porque uno debería pensar que estos pacientes son muy parecidos a los que mencioné, o sea, son pacientes que tuvieron tuberculosis, como secuela de la tuberculosis le queda la hiperreactividad y como secuela de la misma también le queda las bronquiectasis. En general, en estos pacientes uno debería tomar más o menos la misma conducta. Habría que tener precaución a la hora de indicar antibióticos inhalados y el manejo en general con broncodilatadores, corticoides inhalados y todo lo demás que ya sabemos para un asmático grave, exacerbador, con hiperreactividad, que tiene bronquiectasias, hay que ejecutarlo más o menos de la misma manera. Un paciente con síndrome obstructivo asociado a bronquiectasias, pero sin antecedentes de asma, ¿es pasible de un tratamiento inhalado similar al asmático con bronquiectasias? Bueno, el tema es el siguiente. Los pacientes con bronquiectasias que en general no tienen hiperreactividad bronquial no deberían estar tratados con corticoides inhalados. En general, la verdad es que la gran mayoría de los pacientes está, incluso en el estudio multicéntrico colaborativo europeo, donde reclutaron miles de pacientes con bronquiectasias, cuando investigaron con qué estaba tratado, más del 90% tenían corticoides inhalados. Pero la realidad es que los corticoides inhalados no están indicados en la mayoría de los pacientes con bronquiectasias, o sea que eventualmente podrían ser broncodilatadores si tienen obstrucción bronquial. La realidad, la práctica en la vida real indica que están tratados con corticoides inhalados, pero lo que marcan los estudios, la evidencia, no deberíamos indicárselo a todos, salvo lo que se demuestre, les repito, hiperreactividad bronquial. ¿Los estudios funcionales cada cuánto se recomiendan en pacientes con asma y bronquiectasias? Bueno, yo creo que no hay nada escrito sobre esto preciso, por lo menos yo no lo he leído. Lo que hago yo es variable dependiendo, obviamente, de la gravedad de la situación. Un paciente asmático grave, que es de difícil control, sobre todo uno le hace una espirometría en general en cada consulta, o cada 2 o 3 meses como mínimo. En los pacientes con bronquiectasias, hay que recordar que el FEV1 es un marcador muy bueno para evidenciar la evolución y el deterioro evolutivo, sobre todo si están colonizados por microorganismos potencialmente patógenos. Entonces, uno de ahí infiere que un paciente con asma grave y bronquiectasias hay que seguirlo funcionalmente con una espirometría bastante frecuentemente y en general un estudio funcional completo por lo menos una vez al año como mínimo para evaluar no solo, repito, el FEV1 para ver la evolución de las bronquiectasias y del asma, sino evidenciar atrapamiento, ver la situación del parénquima, así que mínimo le hago yo en la práctica un funcional completo todos los años. ¿Tiene algún papel la cirugía en pacientes con bronquiectasias con o sin asma?
Bueno, la verdad es que en pacientes con asma y bronquiectasias no creo que haya algo escrito, pero bueno, uno más o menos lo saca de lo que hace con los pacientes con bronquiectasias y que eventualmente tienen alguna complicación que pueda ser pasible de cirugía. ¿Qué pacientes son? Y básicamente los que tienen hemoptisis recurrente y que no se puede paliar por otro método, que tienen una zona detectada en donde están las bronquiectasias que sangran recurrentemente y no se puede, repito, contener. Esa sería una indicación. Otra indicación es cuando las bronquiectasias están localizadas en algún segmento, lóbulo, y que están abscedadas, que a su vez están infectadas con alguna bacteria complicada, y bueno, en esos casos sería la indicación básicamente de la cirugía. Y la última pregunta es, ¿por qué en las guías de tratamiento de asma no figura en la asociación de asma y bronquiectasias? Bueno, es un tema que yo siempre me planteo, digamos, sobre todo en los últimos años. Es verdad que en las dos guías que usamos nosotros habitualmente, tanto la guía GINA o las recomendaciones, en realidad GINA, que son las que habitualmente usamos, como en las guías GEMA de la española, ninguna de las dos enfatizan la búsqueda de bronquiectasias en los pacientes con asma grave. Yo creo que es un tema que, la verdad, no tengo una explicación para dar, porque no hice las guías, digamos, no participé, pero me parece que es algo similar a lo que ocurre con EPOC y bronquiectasias, en donde estos pacientes, ahora los EPOC severos que son exacerbadores, en general ya está prácticamente estipulado que hay que hacerle una tomografía para, entre otras cosas, buscarle bronquiectasias. Yo creo que con el tiempo va a ocurrir lo mismo y los pacientes estos asmáticos, severos, graves, exacerbadores, también van a tener indicación de una tomografía para la búsqueda de bronquiectasias, entre otras cosas. Muchas gracias, doctor Panizzotto. Excelente su exposición, su disertación. Gracias a todos los que participaron en este encuentro. Sí, muchas gracias y hasta el próximo encuentro.